Pienso yo que o sea, tú cuando estés un doctorado realmente creo yo que estás orientado a hacer investigación. En mi caso es investigación de ciencia básica. Por ejemplo, hay cosas que todo el mundo conoce, como las nanopartículas de plata, pero mi problema no es hacerlas ni caracterizarlas, sino encontrar las condiciones que hacen que una nanopartícula de plata sea de tal característica, tal tamaño, tal propiedad electromagnética, médica, lo que sea. O sea, todas las propiedades y aplicaciones ya las hacen los japoneses, los gringos y quien tú digas. Pero la onda de cómo se hacen, por qué se hacen así y no de esta otra manera, es lo que yo le digo ciencia básica. Por parte de las políticas federales e institucionales, muchas veces sí se ve una desconexión entre el entendimiento de lo que es hacer ciencia y entre lo que es hacer ciencia aplicada. Y ese es un debate que ha existido por muchos años y en todos los países, ¿no? Pero aquí se ve como muy grave, especialmente porque en los países del primer mundo, aunque no invierten tanto en ciencia básica, pues invierten, ¿no? Es como tirar una moneda y decir, a lo mejor lo echo a perder. Pero si no se invirtiera esa pequeña parte, no habría los resultados que tenemos hasta ahora. Como ejemplo te pongo la vacuna del COVID. La vacuna del COVID, se tuvo esa vacuna porque se hicieron casi 15 años de investigación básica, donde hubo empresas y gobiernos que creyeron en esa investigación básica, aunque sabían que probablemente no resultara. La vacuna de Pfizer, que es el ejemplo global de la del COVID, hace 15 años se burlaron de la investigadora que decía que era posible hacerlo. Y no la financiaron en muchos lados, pero hubo organizaciones y cuestiones públicas que sí la financiaron. Sin eso no tendríamos una vacuna tan efectiva como la tenemos ahorita. Para un experimentalista es fundamental contar con equipo. De otra manera no puedes hacer tu trabajo. Si, por el contrario, eres un teórico cuya herramienta importante es simplemente tu lápiz y tu intelecto, ahí el problema es menor. Pero para un experimentalista, como en mi caso, el reto era conseguir recursos. ¿Cuál es el siguiente reto para un investigador en general? Sigue siendo obtener recursos. No se puede hacer a un lado. La ciencia básica es fundamental en todo el mundo, claro, pero a veces no es la que más gana dinero. Entonces, claro, tú tienes que encontrar la manera de atraer recursos para llegar a buen fin tu investigación. Esta investigación no tiene un resultado que luego tenga una aplicación y genere riqueza, no. Por eso es que hay que batallar a veces y encontrar el recurso. Las fuentes de financiamiento normalmente suelen ser tres. Por una parte, el CONACYT, por otra parte, la Universidad de Guadalajara y por otra parte, los proyectos que cada investigador puede establecer con industrias para conseguir un poco de financiamiento. Y también debo decirlo, lo que muchas veces el mismo investigador está dispuesto a poner de su bolsa. Tiene uno que estar al pendiente de las convocatorias. Se abren convocatorias a través de la página del CONACYT para diferentes proyectos. Obviamente van enfocados a ciertas áreas. O sea, muchas veces pues yo no puedo proponer proyectos en salud, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser en el área de ciencias o en fisicoquímica. Y cuando se abren esas bolsas o esas convocatorias, uno ya tiene armado un preproyecto, se puede decir, ¿no? O sea, el proyecto tú lo puedes plantear a esa convocatoria y lo puedes meter. O sea, obviamente es un concurso, o sea, a veces hay ganadores, a veces hay perdedores. Muchas veces la universidad también, cuando ya te aprueban un proyecto externo, ¿sí? Muchas veces te apoya con una parte del proyecto. Algunas veces era la mitad o era peso a peso, por ejemplo. Entonces conseguías 100,000 pesos, la universidad te aportaba otros 100,000. ¿Sí? Entonces, tú metes tu cartita al Santa Claus y a veces pega y a veces no pega. Parece ser que de 10 pegará una. De hecho, no te miento, casi como al año yo meto al menos unos 3 proyectos de que estoy concursando para jalar recursos, pero pocos pegan. Eso es como comprarse la rifa. Entonces, entre más boletos compres, más chances tienes de ganar. Si nosotros vamos al tema de CONACYT, sin duda, para nosotros el CONACYT ha sido una fuente de apoyo durante muchos años. Hemos tenido proyectos sustanciales, de millones de pesos, puedo decirlo, pero al inicio no es sencillo.
Al inicio yo le diría, si me preguntara un investigador joven, ¿qué debo hacer para tratar de conseguir financiamiento? Mi consejo sería, tienes que involucrarte con tu asociación científica. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante estar en relación con estos colegas y amigos? Porque son finalmente ellos los que evalúan tus proyectos de investigación. Es una realidad. Cuando tú sometes un proyecto a CONACYT y buscas financiamiento, tú entregas un legajo de hojas con una propuesta científica, con objetivos, metas que sean asequibles, documentado con bibliografía, con información sustentada, y lo sometes a consideración de CONACYT. Pero CONACYT en ese sentido es solamente una oficina que finalmente recoge esa información y que la traslada a tu par académico. Ese par académico es un científico que trabaja en tu área y que va a valorar tu proyecto. Y va a decir, es un proyecto viable, es un proyecto asequible, es un proyecto que puede funcionar, es un proyecto que puede generar recursos humanos, es un proyecto que puede permitir al investigador mantenerse activo, es un proyecto que le permite al investigador generar nuevo conocimiento, posiblemente una solicitud de patente, en fin. Y son ellos los que lo valoran. Pero cuando un investigador no te conoce, normalmente ellos reciben un legajo de hojas, una propuesta de investigación y un nombre, y no significa mucho para ellos. Entonces es importante que tú hagas acto de presencia, inclusive que presentes tu trabajo de doctorado previo, y que la gente identifique que tienes ese deseo por generar conocimiento, por trabajar en pro de la ciencia. Y normalmente cuando haces eso, la respuesta suele ser siempre positiva. Bueno, ustedes saben que la idiosincrasia de nuestro país es un poco peculiar, incluso CONACYT lo sabe. CONACYT tiene sus reglas muy definidas. Por ejemplo, digo, para que vean, digo, es verdad, digo, se van a enterar, pero es la verdad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo un proyecto y me lo mandan a revisores, porque siempre te lo mandan a revisores. De repente te diga, oye, que si evalúas este proyecto de la Universidad de Colima, que quieren purificar agua del mar usando una turbina, ahí estás tú, no, pues, sí o no, o sabes que yo no le hallo a esto, mándaselo a otro fulano. O sea, todo un mundo puede participar evaluando proyectos o te los van a evaluar a ti. Pero el CONACYT se ha fijado que en México, nuestro país, a pesar de que la gente estudiamos doctorado y eso, no se nos quita el espíritu de la primaria o el kinder en que me la debe fulano y me la voy a cobrar. Y fíjense, hay una regla muy, muy puntual que te dice, si quiere que alguien no se lo revise, si tiene algún inconveniente con algún investigador, por favor anote el nombre. Entonces tú dices, no, Panchito López me trae ganas. No, por favor, no se lo den a Panchito López. Y el CONACYT ha previsto eso. O sea, imagínense de qué estamos hablando, ¿no? Digo, yo pienso que pasa hasta en los mejores lugares, pero no de esa manera que hasta el CONACYT te diga, oye, pues si no, hay alguien que tengas bronca, anótalo para no dárselo. En algunas ocasiones, cuando sometimos proyectos de investigación, que yo había regresado de los Estados Unidos, cuando tú regresas de Estados Unidos y estás en un laboratorio de investigación en donde las cosas funcionan, tienes un sistema engranado, tienes recursos, tienes instrumental, tienes un asesor que es un experto mundial en el área en la que está trabajando, te sientes cobijado, todo marcha bien. Regresa uno a nuestro país y debo reconocer que a veces regresa uno con un ego un poquito inflado. Y uno regresa creyendo que va a haber gente que va a alabar tu trabajo y que te va a reconocer. Pero no es así. Al regresar a México, al regresar a Guadalajara, tienes que volver a probarte ante tu sociedad como investigador. Cuando nosotros sometimos por primera ocasión un proyecto a CONACYT, yo recibí de CONACYT una serie de evaluaciones técnicas de algo que yo estaba desarrollando en los Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, en el Corrosion Research Center de Minneapolis. Trabajos que yo estaba realizando y que en aquel entonces éramos líderes mundiales en el desarrollo de técnicas de barrido electroquímico y fotoelectroquímico,
que eran técnicas pioneras en su momento. Cuando yo regreso a México, someto a consideración de CONACYT un proyecto de esa naturaleza. Y normalmente las evaluaciones que yo recibí eran de evaluaciones que nunca pude tomar en serio y que aún conservo como documento, en el cual decía, por ejemplo, un evaluador, la propuesta que hace el investigador X tiene algún mérito científico, pero lo que él está proponiendo no es viable porque el potenciostato que va a utilizar no se va a estabilizar o cualquier nimiedad que en realidad no tenía un sustento. Lo que yo estaba proponiendo era lo que yo ya había realizado y sin embargo había recibido una negativa. Y esa negativa fue recurrente. Es ahí cuando dices, bueno, ¿qué debo hacer para sobrepasar esa barrera que está representando el no poder obtener esos recursos económicos? Y es cuando entra en juego la parte humana, para bien o para mal. Y es cuando decido, no solamente yo, estaba en ese momento otro colega conmigo, el doctor José Antonio Medina Calderón, que trabajaba en el laboratorio, y decidimos acudir al Congreso a Torreón. Y después de ese Congreso, volví a someter a CONACYT el mismo proyecto de investigación que había sometido originalmente. Y fue evaluado como el proyecto número 1 a nivel nacional. Y de nueva cuenta tengo los documentos que pueden probar esa aseveración. Y recibimos recursos, recibimos apoyo. Si tú te fijas en el entorno real, es decir, en la gente que estamos trabajando en proyectos de investigación y que pueden ser proyectos aplicados y que tienen que ver con beneficios a la comunidad como tal, yo te puedo decir, pues en realidad estamos bien, ¿sí? Pero bueno, o sea, si te fijas, esto no se vende públicamente, lo que vende es precisamente que ya alguien se robó dinero o que desviaron recursos para otro lado, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, yo te puedo decir, sí faltan muchos apoyos, o sea, faltaría más dinero como para que también nosotros como investigadores tuviéramos esa interacción con la sociedad como para decir, ah, mira, soy científico, ¿sí? Y realizo esta parte y quizás va a ser un beneficio en algunos años, etcétera. Y ahí es un punto crucial, porque no puedo decir, necesito, no sé, 500,000 pesos para congresos. Porque dices, bueno, 500,000 para congresos y 1,000,000 para investigación, como que no cuadra. Entonces también hay que tener un balance entre lo que es un equipo de laboratorio, entre lo que son los materiales y claro, algo muy importante es la divulgación científica. Que si bien dices, no puedo destinar el 33% del presupuesto a la divulgación, pues sí un 15 o un 20%. Porque algo muy importante que tenemos que hacer es divulgar nuestros trabajos, publicarlos y pagar en esa revista, enviar a los chicos a congresos, yo ir a un congreso a presentar mis resultados, dar a conocer el grupo y desde luego establecer más colaboraciones. CONACYT deposita a la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, como está auditada continuamente, divide los presupuestos de tal manera que pueda comprobar ella los gastos. Esto es decir, que el año fiscal aquí empieza... El año fiscal cierra como ya ahorita, ¿no? Casi octubre, noviembre empieza a cerrar y empieza como en marzo. El año fiscal efectivo me refiero. Y en marzo entra, como tienes que corroborar todo, entra por competencia a una cotización a 3 industrias o 3 proveedores. Eso ya te ganó 2 meses más. Entonces tienes como efectivo para ejercer algo sin que haya un error, unos 4 o 5 meses. Alguna de las trabas es el trámite burocrático. Por ejemplo, si yo requiero un reactivo, hago una requisición a un proveedor, ¿sí? Y se la tengo que hacer llegar aquí a la unidad de adquisiciones. Algunas veces ese trámite tarda, o sea, y debería de ser un poco más ágil. Es lo que te digo, en el Cinvestav tú pedías un reactivo y a la semana ya lo tenías, entonces es un poco más eficiente, o sea, que fuera menos engorroso todo ese trámite. Yo requiero un reactivo que me urge para seguir con la investigación, entonces en una semana debería de estar aquí. Te pongo un caso, ¿no? Del año pasado apenas recibimos un reactivo porque se quedó estancado entre embarques y todo. Ya pensamos que lo habíamos perdido y ese reactivo era fundamental para un experimento. Entre burocracia y embarques.
sea, salió más barato, bueno, salió más efectivo que yo lo pagara en mi bolsa y directamente con Sigma pedirle que me lo depositaran. Yo no digo que no haya personas que cometan actos corruptos, las hay en Estados Unidos, las hay en cualquier país. Pero aquí vivimos comprándonos la idea de que todos somos corruptos y a veces lo somos, a veces se nos olvida, ¿no? Cuando desafías una ley de tránsito y dices, no importa. Entonces, las pequeñas acciones sí reflejan nuestra evolución como sociedad. Y justo por eso es tan estricto y tan complejo hacer una compra. O sea, ¿por qué vas a desconfiar de comprar un aparato? ¿En qué lo vas a utilizar, no? O sea, yo no le veo sentido. No cualquier gente compra un cromatógrafo. ¿Por qué tienes que meter 3 cotizaciones para decir que compras un cromatógrafo? ¿Y por qué tienes que validar que el cromatógrafo está físicamente ahí, no? Y tienes que tener un número de... Hay cosas ridículas como el número único de identificación del aparato, que a veces de repente llega un número de identificación, ¿no? Y te llega la columna, y como no coinciden los dos, es que no, hay algo raro aquí. O sea, cosas tan ridículas como esas de, ¿en serio? O sea, por una columna no... A eso llegamos, a ese punto llegamos, ¿no? Con todas las cosas en ciencia. Y la cuestión es por algunas situaciones políticas y que ya no tienen nada que ver con la investigación, muchas veces se malentiende la importancia que tiene hacer investigación en un país, ¿no? Entonces, y muchas veces se asignan tantos recursos que los recursos son desviados por la gente que está quizás un poco más arriba y quizás por eso está desvirtuada esa parte, ¿no? Pero bueno, o sea, yo te puedo decir que si tú cumples con los requisitos que te maneja el CONACYT, tú puedes conseguir financiamiento para tus investigaciones, ¿no? Independientemente que arriba manejen el dinero de otra manera, pues también eso ya no tiene nada que ver con con las investigaciones, con la trinchera, con lo que estás haciendo aquí como investigador, ¿no? Es que también si te esperas a que a ver si en CONACYT se arregla, a lo mejor nunca se arregla. Y te vas a quedar esperando, ¿no? Mejor vamos buscando con los gringos, con las empresas, a ver con quién, pero tiene que haber una entrada de dinero sí o sí. Eso ya es actitud también de uno. Si tú revisas la historia de los países, revisa el caso de Corea del Sur. El caso de Corea del Sur y el caso de México hace muchos años era muy similar. Una economía basada literalmente en la agricultura y la venta de recursos naturales. Actualmente ve la situación de Corea y ve la situación de México. Ve la diferencia entre un país que está dispuesto a apostar por la ciencia, por la tecnología, y uno que no. Ve el grado de desarrollo que tenemos, tecnológicamente hablando, y el grado de desarrollo que se tiene en estos países. Entonces sí, yo creo que debe haber un cambio de política. Qué bueno que hay más investigadores estirando la mano, pidiendo recursos, señal que estamos avanzando, pero sí, también debe haber una mayor apertura por parte del gobierno o un redireccionamiento o de pensamiento de cómo deben utilizarse esos recursos que son magros, que son pocos, para atender las necesidades del país. No puedes poner a una gente a hacer investigación y a concentrarse y a poner todo su intelecto de por medio si está preocupado cómo va a pagar las cuotas o cómo va a pagar las cuotas de la comunidad donde vive o cómo va a pagar la escuela de sus niños o la manutención o la enfermedad de su señora, etc. La gente debe estar con un estado de tranquilidad, dejar eso a un lado y realmente concentrarse en su trabajo. Este país, con toda la miseria que puede tener en un momento dado, es el país que te ha educado, es el país que te enseñó a leer y a escribir. Yo nunca pasé por una escuela privada, siempre estudié en la Escuela Urbana Federal Saúl Rodiles, en la Secundaria 2 para varones, en la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Escuela de Graduados. Y esa educación que yo recibí en esta institución y las anteriores me sirvió para poderme desarrollar en una universidad de primer mundo. Ese es un índice y eso te dice que en realidad la educación que recibí a lo largo de mi carrera fue de excelente calidad.